Buenos días, queridos estudiantes. Una vez más vamos a tratar el último tema de los problemas de la congregación. El tema de hoy se trata de la religiosidad y la espiritualidad. Los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Así que vayan y averigüen lo que significan estas palabras. Yo no quiero sacrificios, que ustedes tengan misericordia. Pues yo no he venido a este mundo a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Y de eso se trata nuestro tema de hoy. Los objetivos son los siguientes. Primero, identificar qué es la espiritualidad. Segundo, diferenciar la espiritualidad de la religiosidad. Tercero, aprender de dónde viene la espiritualidad y cómo se puede desarrollar en nosotros para que en el cuarto punto podamos de manera positiva ejercitar esta espiritualidad en nuestra vida en estos tiempos de crisis y cambio que tanta fortaleza necesitamos. Recordemos, Dios es espíritu, por tanto, Dios se mueve en la dimensión espiritual. Estamos hablando de Dios Padre. Es la dimensión invisible donde no va carne ni materia. Y la esencia de Dios es el amor. Esa es su naturaleza. Es la energía más pura de todo el universo. Y Dios es eterno. No podemos estar espiritualmente muertos porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Segundo punto. Dios Padre nos creó con tres naturalezas. Nos creó espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo lo hizo del polvo de la tierra cuando formó al primer hombre, a Adán, y sopló en él aliento de vida, que es el espíritu, que da vida a todo cuerpo. Cuando ya no hay aliento de vida, ya está muerto el cuerpo. Tanto el espíritu como el alma son invisibles, y el alma y el cuerpo es lo que se llama en la palabra un ser viviente o un alma viviente. Y nos creó, a diferencia de los animales, con libertad para decidir. Cada naturaleza nos proporciona capacidades diferentes para relacionarnos en el medio en que estamos. El cuerpo físico nos permite relacionarnos con el medio ambiente. El cuerpo emocional que no tienen los animales es lo que son la razón y el corazón o la corazón para relacionarnos con otros seres humanos. Y finalmente está el cuerpo espiritual, que es la energía pura que viene de Dios. Así era en el principio y teníamos libre decisión. Esta libre decisión nos permite escuchar la voz de Dios o escuchar otras voces. Es lo que se llama la conciencia. La ciencia de conocer el bien y el mal. El bien viene de la voz de Dios y el mal viene de otras voces. Ya sabemos de quién, que es la voz del engañador. ¿Qué pasó con el hombre? Que acalló la voz de Dios, porque escuchó otras voces que le dijo a Adán y a Eva: seréis como dioses, no necesitas de Dios, puedes tener tu propio reino, les propuso Satanás. Entonces, desafortunadamente, la semilla del engaño penetró por el deseo de poder, es decir, la soberbia. Dios había dicho: moriréis. Satanás contradijo: no moriréis. Pero finalmente, ¿cuál fue el resultado? Morimos. Dios, nuestro creador, siempre tiene razón. ¿Por qué? Porque perdimos la inmortalidad y perdimos nuestra relación con Dios. Por la desobediencia cambió nuestro destino. Nos desenchufamos. Se rompió la relación con Dios. Nos desconectamos de la fuente de poder eterno e inmortal que es Dios y nos volvimos mortales. Ahora, nuestra alma muerta puede renacer. El pecado es como un cortocircuito de energía que impide que fluya la energía de Dios hacia el ser humano. Pero puede haber un medio de reconectar la fuente original, que es Dios, a su criatura creada, y esa fuente y ese medio es Cristo. Cristo nos devolvió la vida eterna, la esperanza de pactar con Dios y vivir a su lado. Cristo resucitó y fue el que nos trasladó del mundo de tinieblas al mundo de la luz, al mundo de Dios, para poder cumplir el plan de Dios con su creación. El hombre recibió la paga del pecado, que es muerte, pero Cristo pagó por ese pecado. Reconectó al hombre con Dios, con su creador, con la vida eterna. A través de él nuestra alma puede renacer. Vuelve la vida inmortal para el hombre caído. Es un regalo de amor gratis de Dios
para el hombre nuevo. Como dice en Ezequiel 36:26, tenemos un nuevo espíritu en nosotros habitando, que es el Espíritu Santo, y un nuevo corazón. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado y ya ha llegado lo nuevo. Cuarto punto. Con el nuevo nacimiento llegan entonces los poderes sobrenaturales del cielo con un propósito específico. A cada uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, quien dio dones a los hombres para perfeccionar la obra, para completar el plan de Dios. Cuando Cristo entra en nosotros, nos reparte de su poder y sus dones. Nos da dones ordinarios y dones espirituales extraordinarios. Cristo tenía todos estos dones y estos poderes, y por eso no juzgaba según la vista de sus ojos, sino con justo juicio. Y dentro de estas capacidades especiales que Dios nos da, el primero es el temor de Dios, el respeto y la reverencia que Dios merece. Cuando uno respeta y reverencia a Dios y le da su lugar como Dios, llega la sabiduría. La sabiduría es el valor asociado esta semana. Hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría natural del alma mortal. Le hace competitivo, ambicioso, le hace pelear y luchar por salir adelante, pero es una sabiduría egoísta, no es genuina ni verdadera, porque es terrenal, donde no está el amor, sino el egocentrismo y la soberbia. Pero hay otra sabiduría sobrenatural, pero la sabiduría que viene de lo alto de Dios es pura, es pacífica, es amable, es condescendiente y es llena de compasión y de misericordia y de buenos frutos. Por eso, ante todo, debemos adquirir sabiduría, la sabiduría de un alma renacida. El hombre bueno habla con sabiduría, lleva en el corazón la enseñanza de su Dios y por eso jamás resbalarán sus pies. Se convierte en un sembrador de esperanza. ¿Dónde nos quedamos? Sí, tenemos superpoderes que nos capacitan para relacionarnos de maneras mejores y nuevas, para relacionarnos con Dios, tener comunión con Él, y nos podemos relacionar con su creación, pero según el orden establecido por Dios. Para movernos en la dimensión espiritual, también Dios nos ha dado otros dones, los dones de revelación, que ya los vimos, de inspiración, y los dones de poder. Aún estando en la dimensión terrenal, y nos capacita para desechar la oferta de Satanás. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Y todo lo que acabamos de ver tiene que ver para poder entenderlo. La espiritualidad es la capacidad de conectarse con nuestro Creador, es tener de nuevo comunión y unidad con Él. En la medida en que el poder del Espíritu de Dios gobierna en nuestra alma, Cristo en nosotros, podemos ser seres espirituales. Es una persona que está alineada con Dios, con su Dios creador. Nuestra conciencia, cuando el poder del Espíritu Santo entra, se despierta. Cuando nuestra conciencia está despierta, es la voz de Dios la que retumba en el interior, no la voz del engaño. Ya cuando viene el engañador a susurrarnos al oído, le cerramos su voz, se la apagamos. Cuando nos diga, seréis como dioses, le decimos, hay un solo Dios verdadero. Nadie más puede ser Dios. Soy su creación, soy su hijo. Cuando nos diga, no necesitas de Dios, le contestaremos con la verdad. Separados de Dios, nada somos y nada podemos. Nuestra vida terrenal será muy corta y nada lograremos sin Él, porque Él es la vida de verdad, la vida verdadera. Lo que somos realmente Dios lo conoce. No es lo que creemos ser, no es lo que se ve, no es la apariencia, es lo que somos internamente. En realidad todos nosotros somos seres espirituales viviendo una corta experiencia terrenal en este tiempo físico, en este tiempo llamado Cronos. Podemos perder el rumbo si no seguimos el plan de retorno. No somos seres terrenales buscando experiencias espirituales. No podemos seguir dormidos y engañados por el veneno de la serpiente. Que el Espíritu de Dios nos reviva y nos despierte. Entonces, ser espiritual es caminar con Dios a su ritmo, sintonizarnos con la voz de su Espíritu, estar en su línea, en su voluntad, no en la nuestra. Para eso necesitamos tomar tiempo para conocerlo, porque no podemos amar algo que no conocemos, y podemos conocer a Dios a través del estudio fiel y dedicado de su palabra. Podemos así intimar con Él, conectarnos con Él
a través del diálogo, a través de la oración y así poder trabajar para sus propósitos. Eso es ser espiritual. Y para eso nos dio los superpoderes. Mientras más nos movamos en la dimensión espiritual ejercitando estos dones, nos volvemos fuertes espiritualmente, sacamos fuerzas de debilidad porque es el poder de Dios en nosotros quien nos fortalece. Podemos también tener conocimientos que Él nos da, nos abre un nuevo panorama para entender los principios materiales que son los mismos principios espirituales y nos ayuda a ser piadosos, es decir, a tomar tiempo con Él para recargarnos cada día más de esos poderes y dones del cielo. Mientras demos, más recibiremos, pero si no entregamos los dones que Dios nos da y los ponemos al servicio de los demás, que ese es su propósito, pues entonces no nos va a dar más, porque si recibimos a Jesús en nuestro corazón, nuestro interior estará lleno de agua de vida, lleno de esperanza, lleno de palabras de verdad y de edificación, llenos de palabras de poder, porque Cristo es el que vive en nosotros. Mientras más espirituales seamos, más canales de bendición para otros debemos ser. ¿Qué no es ser espiritual entonces? No es ser espiritual conectarse con otros espíritus y seres que no tienen carne. Eso no es ser espiritual. Ser espiritual es conectarse, ya lo vimos, con la fuente de poder que es Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos conecta con esa fuente. Ser espiritual no es estar en línea con el universo. Dios manifiesta su poder a través del universo creado, pero nos debemos alinear es con Dios, no con el universo. No es ser espiritual sintonizarse con el yo interno. El yo interno sigue siendo un yo en aprendizaje. Ser espiritual no es conectarse con la creación de Dios, es conectarse con el creador, que lo adoremos a Él, al creador, no a sus criaturas creadas. Por eso no es ser espiritual prestar oído a otras voces y no a la fuente de vida original. ¿Y qué relación tiene todo esto con ser religioso? La palabra religión proviene del latín religio, quiere decir acción y efecto de ligar fuertemente, es decir, ligar o atar dos veces. ¿Conectar qué? A Dios con el hombre creado. Conectar de nuevo lo que estaba conectado antes, con la fuente de vida, con nuestro creador. La llegada de Cristo a la tierra reveló todo lo que estaba oculto, todo lo que antes era simbólico ahora se manifestó a través de Él. Antes de Cristo y después de Cristo, Él cambió todos los tiempos. Por ejemplo, la palabra iglesia antes de Cristo era un símbolo. A Dios se le adoraba en lugares creados por manos humanas, pero ahora la iglesia es el cuerpo de creyentes, el cuerpo de Cristo. Antes la religión eran ritos, ceremonias, sacrificios y rendir culto a la deidad. Dice en Génesis 4, 3, 5, cuando Caín y Abel ofrecían a Dios sacrificio, Dios había sido claro, a Él le agradaban las ofrendas de carneros, de degollar el carnero y partirlo, pero Caín hizo lo que él quiso, lo que le dio la gana. Era agrícola y él llevó de sus frutos de la tierra y se los ofreció a Dios. Obviamente eso no agradó a Dios porque hizo su voluntad y no la de Dios. En cambio, Abel sí ofreció a Dios la ofrenda que Dios esperaba y fue obediente. Abel, por tanto, estaba conectado con Dios y con su voluntad, mientras que Caín no. Ahora, en estos tiempos, Cristo nos conecta con Dios y somos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo está a la diestra de Dios. Entonces ya los sacrificios, los ritos y los cultos que eran tradicionales en el antes de Cristo ya no, eran símbolos, ya llegó lo real, ya no son necesarios. Ahora se le adora a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces la religión ahora es el amor. Esto lo entendemos muy bien con la historia del fariseo y el publicano. Jesús relató esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, que se creían eran buenos, eran justos porque cumplían toda la ley, pero lo hacían en la carne, como Caín. Pero sin el espíritu, dice la palabra, la ley sin espíritu es muerta. En cambio, el publicano que fue justificado ante Dios porque reconoció que sin Dios no podía, que necesitaba de Él. Por eso Jesús dijo, no vine a buscar a esta tierra a los que creen que todo lo tienen y que se ganan el cielo con sus propios esfuerzos en la carne. Yo vine a buscar a los que se sienten pecadores, a los que se sienten enfermos, a los que sienten que necesitan de Dios. Eso es lo que significa
significa misericordia quiero y no sacrificio. Que su amor a través nuestro sea transmitido. Esa es nuestra religión, el amor. Que se nos conozca siempre por nuestro amor, como dice en 1 Corintios 13. Es el amor de Dios dentro de nosotros manifestado a otros, lo que significa ser espiritual. Somos tan espirituales en cuanto amemos a otros con el amor de Dios. Que nuestra misericordia sea la señal de que estamos creciendo en espíritu y estamos creciendo en amor.